Cuando Jorge Cardoso me presentó a Juan Candela, yo no me imaginaba que iba a encontrar a un personaje como ese, en ninguna parte. Estábamos en un campamento minero hace muchísimos años, en Madre de Dios, cuando recién se empezaba a sentir un ruidito de oro en el río Madre de Dios. Juan Candela era un hombre de cejas anchas, de cara cuadrada, pero que cuando se paraba y empezaba a hablar, te encandilaba. Este hombre tenía la capacidad de sacar de su saco de palabras, engarzarlas, amarrarlas y soltarlas, con una autoridad que hacía que todos los que estábamos en ese campamento estuviéramos sentados en nuestros cajoncitos alrededor de un farol casi todas las noches. Y digo casi todas porque habían días que llovía demasiado y no podíamos reunirnos. Pero en los días que podíamos reunirnos, Juan se paraba al frente y contaba. Y contaba que cuando él era ambulante y viajaba por todos los territorios en su mula, un día los ríos habían crecido antes de tiempo y el río estaba chocolate. Y eso era peligroso. Cuando uno va en una mula, el paso de la mula lo hace a uno pensar, da tiempo, es lento, es parsimonioso. Cuando Juan vio que había un recodo y había laja abajo, dejó que la mula entrara. Y así fue. Juan decía, entré al río preocupado porque el agua podía mojar mis hilos, el arroz, la harina. Y en el medio del río la mula hizo un extraño y patinó como una cuarta. Su pensamiento lo único que le hizo hacer fue clavar las espuelas y la mula respondió, rompiendo el agua con el pecho y llegando al otro lado. Juan contaba que cuando llegó al otro lado sentía pesadas las botas y, para su asombro, tenía 2 pescados, uno en cada espuela, que pesaba más de 1 kilo cada uno. Al terminar de contar la historia, Juan miraba y movía sus manos, y en ese instante quedaba grabada. Otro día, en otro momento, contó que él había entrenado a un perro salvaje, que se había encontrado un perro muy pequeñito en el medio de la jungla y lo había entrenado para cazar venado, para cazar. Se lo llevó a Madre de Dios y el perro entrenado empujaba a los ajinos hacia el campamento, donde Juan los esperaba con su machete. Pero un día cometió un error y cuando pasó el cerdo junto a él y él tenía el machete en la mano, lo tiró y partió a su perro por la mitad exacta, debido a la velocidad con que venía el animal. Lástima que para aquel entonces Juan no sabía que con la baba del colibrí se podía pegar un perro partido por la mitad. En esas reuniones también estaban Miguel, Soriano y otros más. Pero Soriano era un tipo de esos tipos que no faltan en las historias. Y sentía que Juan tenía demasiado poder, porque todos estábamos pendientes de lo que él decía. Y estaba decidido a pararle. Y un día, conversando con Miguel, le dice, Juan, miente. Y yo me voy a parar y voy a hablar de eso. Vino un accidente, tuvimos que salir a ayudar a otra gente, y esa noche no pasó por nada. Estaba Juan contando un cuento, en realidad una historia familiar. Él decía que cuando él era chico hubo una hambruna en su pueblo. Su pueblo era cercano. Y en ese pueblo no había qué comer. Sin embargo, su tío, el hermano de su mamá, venía una vez cada cierto tiempo y les dejaba la casa llena de comida. Cuando la gente preguntaba de dónde venía esta comida, él siempre le decía de un lugar recóndito,
un lugar escondido, donde solo yo sé llegar. Y así había pasado la historia hasta que un día el tío se estaba muriendo. Y en su lecho de muerte llama a Juan y le dice: Juan, mi secreto no se puede ir conmigo. Ahí en el recodo donde el río Negro se junta con el río Madre de Dios, hay una pequeña senda. Si tú la sigues, de madrugada, vas a llegar a unos 6 días de distancia a la ciudad de Arequipa. Y ahí vas a encontrar todo lo que yo traigo cuando yo regreso. Pero nadie más conoce el camino. Soriano, que tenía un papelito guardado de una revista donde decía: viajes a Arequipa, 10 soles en bus, ida y vuelta. Estábamos en el medio de la selva, en un campamento donde estas noticias no llegaban nunca, pero él tenía el recorte. Y decía: ahora sí voy a hablar, ahora sí le voy a decir. Pero cuando se paraba a hablar, cuando se paraba a decirle, la mirada de Juan hacía que cerrara la boca, que se callara. Un día Juan fue a la selva, contaba él, y estaba talando un árbol cuando una serpiente le cayó encima y lo comenzó a estrangular. Y lo comenzó a apretar de tal manera que, ya casi perdiendo el sentido, recordó que tenía en la cintura su cuchillo de monte. Con el brazo que le pesaba toneladas, hizo un gran esfuerzo y a unos 30 centímetros de su cabeza cortó. La sangre fluyó bañándole y decía Juan que la serpiente tenía 4,50 metros de largo. Esa vez Soriano se paró y le dijo: habrán sido unos 3. Juan, que no quería ir demasiado lejos, le dijo: sí, podría haber estado mal medida y podría haber estado cercana a 3. Cuando Miguel quiso decir una broma de que estaba más chica, Juan agarró su machete y, blandiéndolo con la mano blanca, le dijo: el que me trate de bajar 1 metro más a mi serpiente, lo mato. Los miró a todos en redondo y les dijo: bestias. Ustedes son bestias. Y se fue. A partir de ese día, Juan no volvió a contar un cuento. Y las noches se convirtieron en aburridas noches. Llegábamos cansados. En un campamento, en las noches, no hay nada, absolutamente nada que hacer. Miguel, Soriano y otros trataban de contar historias, pero eran sosas, no divertían a nadie. Un día, el mayoral vino y comentó, como quien no quiere la cosa, que la tierra era redonda. Y Soriano le dijo: pero es plana, ¿qué va a ser redonda? Y el mayoral le dijo: hay cosas que son y no parecen. En ese instante, Soriano se quedó con la pregunta, se quedó con la respuesta, se quedó turbado con las cosas. Y recordó a Juan. Antes de irme del campamento, cuando ya tenía que regresarme, cuando ya mi tiempo ahí había acabado, escuché a Soriano acercarse a la hamaca de Juan, a decirle que por favor volviera a contar. Y Juan le preguntó: ¿pero por qué? Porque tú, Juan, eres de esas cosas que son y no parecen. Hasta la próxima.